autobiografías o biografías. Los motivos o impulsos que dan lugar a estos relatos tienen muy poco que ver con aspectos particulares de estas personas, de estos héroes, o las cosas que son pasajeras en sus vidas. Son para resaltar la cualidad del alma humana, las potencialidades del espíritu humano, que cómo puede sacrificarse uno, cómo puede someterse a la voluntad divina. Es una reflexión sobre lo divino que hay en el ser humano, y este es el enfoque principal de esas charlas. Ahora, eso no quiere decir que la vida de ellos o ellas no tenga que ver con nosotros. Más adelante vamos a ver que seguramente Oscar en próximas reuniones, algún comentarista o mismo charlista va relacionando la vida de estos héroes con nosotros, con la comunidad y con mejoramiento de la sociedad, para que no quede solamente de pioneros a las islas Mentawai de Indonesia. Luego vamos a mirar algunos detalles especiales. Ahorita estoy corriendo con algunos datos de su vida. Él tenía 2 hermanos y 5 hermanas, y en el hogar que ellos se criaron, todo el tiempo fue el centro de las actividades bahá'ís de la comunidad donde vivían. El guardián, después de que Dr. Mohajer fue por 4 años a las islas de Mentawai, dijo que él era un verdadero pionero. Fue un maestro incansable. Entonces, aquí simplemente es muy difícil el poder relatar una biografía de este distinguido héroe de la causa. Por lo tanto, he escogido algunos puntos importantes de los cuales voy a entrar para hablar el impacto de sus enseñanzas, ¿no? Emprendió un viaje, por ejemplo, a Yakarta para ayudar la compra de los centros nacionales. En aquella época, Shoghi Effendi había destinado un monto especial de dinero para que se inicie la compra de centros nacionales, lugares de reuniones, porque ya había que empezar. Tenemos que acordarnos que una de las fases del crecimiento de nuestra amada causa es salir de la oscuridad. Entonces, este proceso complementaba muy bien, es decir, la compra de los centros nacionales complementaba muy bien el proceso de salir de la oscuridad y darse a conocer. Hay que recordar que en esa época, en los años inclusive 50, la fe no era tan conocida como lo es hoy, ¿no? Entonces, estos centros nacionales o Haziratul Quds se compraron por todo el mundo, y el doctor Mohajer estuvo a cargo de vigilar que se hagan buenas compras en los centros de las ciudades importantes. A finales de 1957, después de que regresó de este viaje de 4 años a las islas en Indonesia, fue nombrado mano de la causa dentro del último contingente que Shoghi Effendi nombró. En 1960, ya siendo mano de la causa, fue a Filipinas y visitó muchas comunidades e impulsó la enseñanza. Entre el 61 y el 63 fue a la India y estableció también muchos centros, actividades, comunidades, el crecimiento de la fe. Veremos también algún detalle. Estableció el Instituto Faisy cerca de la ciudad de Indore. 1971, en aquella época también, en los planes de Shoghi Effendi estaban estas conferencias regionales grandes.
se nombró alguna en los saludos que estaban haciendo los amigos. Entonces, estas conferencias eran parte del enfoque de avanzada de Shoji Effendi. Y en el 71 él asistió a la conferencia de Asia Occidental, donde ingresaron 700 personas en el proceso de la conferencia. Luego, otros datos importantes son que él estuvo mucho en radios de muchos lugares, televisión, pero tuvo una audiencia muy especial con el rey de Samoa, Su Alteza Malietoa Tanumafili, de Samoa Occidental. En ese viaje estuvo acompañando y coparticipó con Ruhia Khanum, otra mano de la causa, la esposa de Shoji Effendi. También visitó América, visitó el continente norteamericano, suramericano, y en estos viajes tanto fue el esfuerzo que su físico se agotó mucho y falleció finalmente en 1979, en diciembre, falleció en el Ecuador. Vamos a mirar también algunos pequeños detalles. Hay algunas fotografías. Quiero dedicar la fotografía de la derecha, que está en el centro, donde el doctor Mohajer se ve de perfil. Y se puede ver al doctor Oladi, que está esta noche con nosotros, con su hija mayor, que está en el suelo como bebé, ¿no? Entonces, vamos a mirar que en un peregrinaje que hizo el doctor Mohajer con su esposa a Tierra Santa, se entrevistó con Shoji Effendi. Y ahí fue que salió el plan de ir a las islas Mentawai, en Indonesia. He marcado en este mapa las 3 islas, que son Siberut, Sipora y North Pagai. Pero ustedes pueden ver en la inmensidad de ese océano, con las flechas marcadas ahí, estas islas no son casi nada, pero eran territorios independientes. Para poder llegar a estas islas había que ir hasta Yakarta en avión o hasta Singapur, y el resto de travesía tenía que ser hecho o por tierra o por mar, una de las dos. Entonces, yo quise mostrar esto para que podamos tener una idea de las conversaciones de Shoji Effendi, y posteriormente cuando doctor Mohajer asiste a una conferencia en Asia Oriental, ahí se entera de que había necesidad en Indonesia de un médico. Y entonces él consulta con Shoji Effendi y se decide de que él iba a ir a las islas Mentawai. Entonces, como decía, se determina la necesidad de un médico. Doctor Mohajer viaja con su esposa, llegan al aeropuerto. En el aeropuerto su nacionalidad no le permitía el ingreso, pero él tenía los papeles del gobierno de Indonesia invitándole, porque él consiguió una invitación y el gobierno le invitó para que él pueda ser el médico, ya que no había absolutamente medicina, asistencia médica, hospitales, clínicas, etcétera. O sea, estaba totalmente insalubre estas islas, las 3 islas. Cuando él llega al aeropuerto, estaba en esas discusiones de que no le permitimos porque su nacionalidad no le permite, pero él dice, tengo carta del gobierno de Indonesia. Esta historia está en el libro escrito de su biografía, escrito por su esposa, por la señora Eran Furután.
Es un libro de 500 páginas aproximadamente, y que no lo he leído para esta oportunidad. Simplemente he tomado recuerdos de algunas cosas y complementado con algunas fotografías. Entonces, como no querían sellarle el pasaporte, entonces por alguna razón él toma el pasaporte y el guardia que estaba ahí se aleja porque había discusión con otras personas que estaban en el aeropuerto y aprovecha para sellarse él mismo el pasaporte y dice, yo tengo el permiso del gobierno de Indonesia, yo puedo entrar, y entra y pasa. Y, y llega finalmente a la isla donde lo reciben personas como estas. Obviamente esta no es una fotografía original, pero estas dos personas están mostrando cómo eran los nativos de la época que los reciben. La señora Furután estaba un poco preocupada por la vestidura de las indígenas y también de los indígenas nativos de las islas. Y caminando llegan, preguntando y con señas, llegan a ver dónde ellos iban a vivir. Y les muestran una casa como la que está en la fotografía de la derecha. La he tomado de los anales históricos de las islas y más o menos de la fecha en la que ellos llegaron, porque fotografías de esto no existen. Pero el libro menciona algo interesante, que el guía que ellos tenían les indica que esta casa era la mejor casa, que los nativos vivían en otras casas que eran peores. Entonces la señora Furután veía ahí y decía, pero esto es terrible. Y entonces el nativo le dice, sí, pero esta casa por dentro está forrada, o sea, las paredes están forradas con papel periódico, con periódicos viejos y algún pegamento habían pegado para que la brisa que sopla en la noche no pudiera entrar a la casa. Entonces, se contentan con eso, que era un solo cuarto prácticamente. La casa más o menos así rústica, como ustedes pueden ver ahí, y deciden habitar ahí. Pero en la semana siguiente, los nativos van llegando a la casa, y ellos no sabían por qué. Entonces, un nativo empieza a entrar a la casa y empieza a mostrar a los otros nativos cómo era una casa forrada con papel periódico, que era lo máximo en comodidad y lujo en ese momento, ¿no? O sea, solamente para que tengan una idea de la resistencia que un pionero tiene que tener cuando está decidido a completar su meta. Ahora, en el campo social, el viaje del doctor Mohajer a estas islas fue algo especial, porque llevó toda la salubridad, enseñó a los nativos a bañarse, a cuidarse su salud, a ser más higiénicos con la comida. Es decir, enseñó grandes cosas. En adición a esto, obviamente, trataban poco a poco de enseñar los asuntos de la fe y también de aprender el idioma al mismo tiempo, porque ellos hablaban el idioma nativo, lógicamente. Así que la necesidad de este médico que tenían en estas islas fue cubierta por ellos, y el cambio social se da dentro de la isla y el mejoramiento completo en un lapso de 4 años. Habían 3 islas. Entonces, doctor Mohajer tenía que viajar de una isla a otra isla, porque no contento con solamente estar en la primera, sino tenía que cubrir la necesidad de enseñar a estas otras islas. Entonces hacía viajes, a veces los viajes pasaba una semana
la señora Furután sola, y el doctor Mohajer llegaba después en una oportunidad que llegó, se confundió de casa y como no sabía dónde estaba, tuvo que dormir toda la noche y cuando despertó se dio cuenta que la casa que estaba buscando estaba al frente y no donde él se había quedado. O sea, asuntos así pasaron. También tuvo que viajar por la jungla al interior a pie, a lo largo de arroyos, hundido hasta la cintura en el agua y el barro, soportando este lodo que chupaba, era un lodo que absorbía la sangre inclusive, y viajaba día y noche, dormía en una estera que él tenía que envolvía y la ponía en el suelo. Recibió el contagio de la cepa más grave de la malaria tropical y estuvo muy enfermo por un tiempo. Y las únicas comunicaciones que tenían, no había tiendas, no había abarroterías, no había nada. Entonces, los suministros que tenían era que tenían que esperar 2 a 3 meses un barco que llegaba ya sea de Singapur o ya sea de Yakarta. Este barco traía algunos suministros para la venta. Entonces, estas eran las únicas comunicaciones con el mundo. Y Shoghi Effendi buscó este barco y mandó cartas cada 2, 3 meses que llegaba el barco y el doctor Mohajer iba al puerto a recibir sus suministros, pero fundamentalmente iba para leer las cartas de Shoghi Effendi. Y así era que el guardián mantenía con su amor a esta pareja y les cautivaba con su ánimo. Y esa fue la forma durante los meses siguientes, pensando que su mayor alegría era recibir una carta del guardián. El guardián también mandaba oraciones y a veces mandaba algunos libritos y su profundo agradecimiento. Y al final le pidió que haga un viaje a Yakarta para poder comprar el Centro Nacional, la Haziratul Quds de Yakarta. Y de esa manera también allá se cubrió esta necesidad. En las islas construyó 3 escuelas. Esta también es una fotografía de cómo eran las escuelas en aquella época. O sea, no eran edificios, sino eran unos ranchos donde se pasaban clases, pero inició un proceso de alfabetización a la vez que inició un proceso de aprender el idioma y captar y registrar el idioma. Es así tan fuerte su interés que al final, que ese es otro aspecto de la importancia del impacto social de la enseñanza, es que empezó a traducir poco a poco con ayuda de los mismos nativos y realizó el primer libro Bahá'í, lógicamente, para enseñanza en el idioma nativo. Fue el primero, o sea, en la historia de las islas está registrado en Indonesia que el primer libro traducido a ese idioma nativo fue hecho por el doctor Mohajer. Entonces, estamos viendo cómo una oportunidad tan sencilla como es publicar las necesidades de un médico en las islas de Mentawai abrió la puerta, aprovechó la oportunidad, porque esto fue anunciado en la Conferencia Asiática de 1953, como mencioné, en Nueva Delhi. Y entonces él decide y hace todo este cambio que causa un impacto social, causa un impacto espiritual en el proceso que estaban siguiendo las islas totalmente abandonadas. El guardián, por este esfuerzo que hicieron durante 4 años,
declara caballeros de Bahá'u'lláh, que son aquellas personas que abren sitios a la fe por primera vez. Y de esta forma fue como el doctor Mohajer fue empleado, como mencioné, del Ministerio de Salud del gobierno de Indonesia y aprovechó toda esa oportunidad y hizo de su residencia permanente por estos 4 años. Yo miro que este es un esfuerzo descomunal, es un esfuerzo digno de toda admiración y respeto, porque dar 4 años de vida, pero con la intensidad y la fuerza que él dio para causar el impacto espiritual, un impacto material, porque enseñó incluso salubridad a los nativos, para poder traducir después un libro y para poder crear escuelas y hacer cerca de 4,000 bahá'ís ingresaron a la fe. Esta es una fotografía de registro histórico, cómo empezó Mentawai a tener sus ranchos y sus casitas y a organizarse ya un poco fuera del monte y del bosque mezclados con la vegetación, sino más bien ya apartados, pero a un nivel de limitaciones materiales muy alto. Y como dije, les enseñó higiene. El número de bahá'ís nativos aumentó grandemente y ayudó a construir aldeas, ¿no? Muchas aldeas, y en todas las aldeas incluía tanto la fe bahá'í como incorporaba conceptos de saneamiento ambiental y cambió también los rituales indígenas nativos que tenían para el entierro y otros para dar paso a el entierro bahá'í, el funeral bahá'í, bajo la ley bahá'í. También mencioné de que contrajo esta cepa de malaria, la más grave, y mencioné, este es el barco que llevaba suministros y que el doctor Mohajer recibía con alegría las cartas de Shoghi Effendi, ¿no? Su mayor alegría fue cuando algunos de los nativos que residían en la aldea empezaron a convertirse en bahá'ís. Este fue el legado de 4 años. Y mencioné también que en adición a esta visita de estos 4 años intensos, ya nombrado mano de la causa, él es solicitado por Shoghi Effendi para que viaje por prácticamente todo el mundo. Y en estos viajes él tenía la fuerza y la fórmula de cómo ayudar a los nativos en muchos aspectos, cómo hacer crecer una población. Imagínense 4,000 bahá'ís en 4 años, a un promedio de 1,000 bahá'ís por año, cuánto había que hacer. Formó 33 asambleas espirituales locales, 3 de ellas fueron incorporadas mientras él estuvo, es decir, 3 de ellas con personería jurídica. Y logró terminar hasta 12 escuelas antes de salir y comprar el terreno para construir el 8º centro bahá'í del mundo, ¿no? Y traducir este panfleto, librillo bahá'í al lenguaje mentawai. Luego hay una cantidad de servicio, de trabajo que hizo el doctor Mohajer entre los años 1945 y 58. Él solía mencionar, y en el libro está descrito por su esposa, decía, se evita problemas futuros estableciendo un estilo de vida bahá'í. Por 2 años fue pionero cuando él comenzó, es decir, cuando él apenas salió bachiller en Irán, terminó la escuela, él fue pionero
por 2 años. Y ahí es donde él mismo menciona a su esposa, ahí es donde ganó ese deseo de continuar siendo pionero. Y es que ese deseo se vuelve una realidad a él cuando va a las islas en Indonesia. En aquella época, pues, el doctor Mohajer estaba muy involucrado en actividades de clase de niños, con grupos juveniles y clases de profundización, ¿no? En 1946 ingresó a la Facultad de Medicina y en 1948 fue nombrado miembro del Comité de Pioneros. En 1951 se casa con la señora Furután y en 1952, meses después, se gradúa de medicina y su graduación fue con honores. Luego fue miembro de la Asamblea Espiritual Regional. Tenemos que acordarnos que en aquella época primero habían asambleas espirituales regionales y de estas salieron las asambleas nacionales. El doctor Mohajer fue miembro de una de estas asambleas y en el 58 fue nombrado, como ya se mencionó, mano de la causa de Dios por Shoghi Effendi. Y en el 58 también, cuando terminó su servicio en Indonesia, comienza a viajar por todo el mundo. Entre los viajes que él hizo, yo he escogido solamente algunos para no hacer demasiado extensa esta presentación, y algunos en los cuales hay algún impacto especial. Por ejemplo, él viajó a Laos y esta es una foto real de la izquierda que está con la Asamblea Espiritual Nacional de Laos, y a la derecha con una dama que era miembro del cuerpo auxiliar y después fue nombrada miembro del cuerpo continental de consejeros, la señora Santa Mary Sundram. Y ella fue una pionera excepcional, excepcional. Su vida entera también dedicada a la fe y a impulsar comunidades y enseñanza por todo lado, es en particular por el Asia Oriental. Y cuando el doctor Mohajer viajaba por el Asia Oriental, ella le acompañaba junto con otros miembros, porque ella conocía tanto los idiomas y las lenguas distintas que se hablaban como la cultura, y él se apoyaba en ella en muchas cosas, y ella aprendía mucho de ese carácter y ese valor intrépido del doctor Mohajer, que lo hacía con tanta inteligencia y con tanto amor. Esta es una reunión que se dio en Filipinas, en Malasia, donde estuvo el doctor Mohajer entre 1978, y ahí se encuentran los miembros de la Asamblea Espiritual Nacional de Malasia, y está ahí, como decía, la compañera consejera, que era la señora Santa Mary Sundram. También viajó a la India, y en los distintos viajes que él hizo en 1961, cuando él llegó por primera vez, habían nada más en la India 850 bahá'ís. Y en 1963 ya habían 65,000. Podemos imaginar ese impacto en 2 años, ¿no? Muchos podríamos decir, es que en la India hay mucha gente, sí, efectivamente. Pero el esfuerzo que hay que hacer es un esfuerzo de cristalización, es decir, es conquistar un corazón y que ese corazón conquiste otro y otro y otro y otro hasta que eso cunda. Y ahí fue que fue conocido el doctor Mohajer como aquella persona que tenía esa capacidad para el ingreso en masa. En adición a esto, él todavía llevaba la tarea de la compra de los centros nacionales, la formación de escuelas, y en la India la formación del Instituto FEISI en Indore.
En Norteamérica, él estuvo 3 meses y en 3 meses visitó 42 estados de los Estados Unidos. Y después voló y fue a Turquía y fue a Samoa Occidental. No he podido encontrar una fotografía del doctor Mohajer en su entrevista con el rey de Samoa, porque el doctor Mohajer estuvo en radio y televisión y yo pensé que podía buscar esto para poderles presentar. Pero sí encontré otra fotografía de la época que es muy hermosa, que es Madame Rabani o Ruhia Khanum, la esposa del guardián, mano de la causa de Dios también, en reunión con el rey Malietoa de Samoa Occidental. Quiero que también vean en el globo terrestre de esta diapositiva dónde está Samoa Occidental. Es una isla del Pacífico. Está muy alejada de Australia, pero también es un pequeñísimo lugar tan importante porque el primer rey del mundo que se hizo Bahá'í fue el rey de Samoa Occidental. Él estuvo en muchos lugares y estuvo en Sudamérica también, en Brasil, Colombia, Panamá, Perú, Ecuador, Bolivia. Estas son unas hermosas fotos que a mí me causaron una satisfacción muy grande de ver a amigos que quiero mucho. El doctor Mohajer está sentado en la foto más grande, blanco y negro, con el doctor Oladi, quien está con nosotros, y su esposa al lado, la señora Fatané, la señora Fati, y su hijita mayor que está en las rodillas del doctor Oladi. En esta fotografía, algunos de ustedes van a poder reconocer a algunas personas. Yo creo que reconozco, además del doctor Oladi y su esposa, al doctor Mohajer, al amigo Tony Carter, que me parece que es la persona que está parada con una chalina en el cuello y de bigotes. Me parece que es él. Al lado del señor de lentes y de poncho está el señor Manucher, queridísimo amigo que está con nosotros esta noche. Pero aquí yo quiero estacionarme en esta foto porque comencé diciéndoles algo, porque ahora voy a tocar el tema, la inspiración que dan los maestros sinceros de la fe, estos apóstoles que siguen las instrucciones de Shoyi Effendi Abdul Bahá'u'lláh. En los años 1977 aproximadamente, yo estaba haciendo el 4º año de mi servicio militar. Había terminado la carrera de ingeniería en la Universidad Mayor de San Andrés. Y como no hice mi servicio militar a los 19 años, me pusieron a los quizás 25 años a dar mi servicio militar. Di 2 años en el Instituto Geográfico Militar de La Paz. Y en ese proceso, pues me pidieron que me quedase 2 años adicionales porque fui profesor de la Escuela Militar de Ingeniería y fui profesor de la Escuela Juan Gualberto Villarroel, me parece, escuela militar que estuvo en Calacoto en aquellos años. Entonces, en ese proceso, una persona que trabajaba conmigo me invitó a una reunión. Y me invitó a una reunión y me dijo, quiero que llegues a la reunión. Fue en la avenida Arce. No sé si la casa era de una señora que se llamaba señora Molly. Tal vez ustedes me van a hacer recuerdo más. Pero en esa casa yo llegué tarde
porque me dijeron quizás 7 de la noche y yo llegué 8 de la noche. Y cuando yo llegué, vi al doctor Mohajer sentado en la sala y que estaba hablando, y yo no quise entrar, la puerta estaba abierta, pero no quise entrar porque había llegado tarde y decidí, mejor no entro. Y estas reuniones, yo huyo a estas reuniones de religiones, ¿no? Porque había mucha proliferación. Yo dije, yo mejor no entro. Pero me quedé 5 minutos y en los 5 minutos escuché esto. Y dice, si dijo algo así, quizás no puedo repetir exactamente, pero dijo algo así. Si quieres progresar espiritualmente, tienes que estar espiritualmente preparado. Y esto significa, él decía, deja todo, porque todo lo que tienes te perturba para tu progreso espiritual. Deja todo. Repitió. Y yo dije, wow, qué fanatismo, qué bárbaro. Como yo voy a dejar mi carro y voy a dejar mi gente y para dedicarme a la... Bueno, así son las religiones, son fanáticos, ¿no? O sea que ese fue el pensamiento y yo dije, mejor yo me retiro porque no sé qué me van a decir. Pero en la noche yo empecé a meditar sobre eso y dije, ese señor al que no le vi la cara, porque mentiría si diría que yo le vi, no le vi la cara. Solamente escuché cómo él decía, yo hablaba inglés perfectamente y este señor hablaba inglés. Entonces yo escuché muy claramente y empecé a meditar en la noche que es verdad. Si uno quiere progresar espiritualmente, tiene que dejar muchas cosas, tiene que dejar todo, ¿no? Entonces, en ese momento, en esos días posteriores, se vino un viaje a Panamá, un viaje técnico. Entonces, yo vine a Panamá por cuatro meses y, lógicamente, conocí a mi esposa y me casé 2 meses más tarde. Entonces, mi esposa llegó a La Paz y nos casamos. Y mientras estaba con mi esposa, yo había venido a Panamá trayendo un regalo para una señora de parte de la amiga que yo tenía en el Instituto Geográfico Militar. En realidad ella trabajaba en el Estado Mayor. En el Estado Mayor. Entonces, yo traje el regalo y mi amiga aquí en Panamá, la amiga de ella, le mandó otro regalo, entonces yo llevé. Cuando yo llevé el otro regalo a otra reunión hogareña, entonces yo dije, seguro va a estar el señor este que habla de esas cosas, voy a estar temprano. Por favor, cierra el micrófono. Estuve temprano y él no estaba, ya no estaba, pero pude entender el circuito de la reunión hogareña, pude entender. Pasaron muchos meses y hasta que un día me encontré en la calle con el señor Resvani, que ustedes lo tienen a la derecha, y el señor Resvani me invitó a su casa a una cena y yo fui. Y el señor Resvani, he venido, etcétera, llevé unas flores y la señora Eli me atendió muy bien y en la cena me explicaron un poco de la fe Bahá'í y yo hice algunas preguntas. Y de ahí empezaron las reuniones hogareñas donde el doctor Oladi, donde el señor Resvani, y así uno hacía una semana, el otro hacía otra semana. En ese proceso, no quiero alargarme mucho, pero en ese proceso yo acepté la fe. En la casa del señor Resvani, mi esposa en la casa del doctor Oladi aceptó la fe. Mi mamá aceptó después. Mis hermanos aceptaron después. Los vecinos aceptaron después. Prácticamente el barrio entero se hizo Bahá'í. ¿Por qué razón?
porque el doctor Mohajer había dicho a los bahá'ís, yo pensaba que en ese momento que los bahá'ís eran muy intensos, ¿no? Pero el doctor Mohajer les había dicho, esto me contó el señor Rezvani después, porque yo le pregunté, ¿por qué hacen tantas reuniones? Que ese es un plan del doctor Mohajer que dijo, ustedes hacen una reunión hogareña cada mes, así no van a encontrar bahá'ís. Ustedes tienen que hacer 10 seguidas en la misma casa y después cambiar 10 seguidas en otra casa y después cambiar 10 seguidas en otra casa. Y en ese modelo la fe va a crecer. En ese modelo entré yo a la fe. En ese modelo. Soy fruto de las 10 reuniones seguidas de la casa del señor Rezvani y mi esposa de las 10 reuniones seguidas de la casa del doctor Oladi. Y no voy a contar mucho más, pero piensen en la inspiración de ese proceso intenso. Llevo 33 años en la Asamblea Nacional, sirviendo 33 años. 6 años serví como miembro del Cuerpo Auxiliar. Y hemos hecho un colegio con mi esposa a 10 minutos del templo y se han hecho de decenas de bahá'ís. Entonces, la inspiración es muy grande y es prácticamente eterna. El ejemplo es gigante, es insondable el ejemplo. El impacto social, cómo cambia la vida del ser humano cuando se dedica a la enseñanza total, absoluta, dedicado, sin decir no ni buscar pretextos. O sea, esto fue lo que me atrajo. En adición, me atrajo mucho, como ustedes ven, al doctor Oladi comiendo con el doctor Mohajer. Me imagino que esto es en Cochabamba o en Santa Cruz, pero preparaban frijoles, porotos muy ricos. Sí. Y me atrajo también eso, que todo el día los bahá'ís comíamos. En mi casa se hicieron reuniones hogareñas, en la casa de mi madre, cuando ya mi madre se hizo bahá, donde la gente no cabía. Ahí conocí al doctor Eloy Anelo, que llegaba a estas reuniones. Él era miembro del Cuerpo Auxiliar en ese momento, ¿no? Entonces, aquí lo que yo quise es hacer un paréntesis para poder mostrar el impacto. ¿Cuántas otras personas tuvieron ese impacto del doctor Mohajer y cuánto el mundo creció y el avance de la conciencia espiritual, el crecimiento de conciencia es muy grande. Una cosa es ser Bahá'í como cuando uno se cambia de religión y otra cosa es la dedicación absoluta con base a la inspiración y al ejemplo. Aquí hay otras fotografías muy hermosas. Aquí está el señor Khamsi a la izquierda en el medio. Él era miembro del Cuerpo Continental de Consejeros en esa época, antes de yo salir de Bolivia. Yo en Bolivia estuve nada más que 4 años como Bahá'í y no estuve mucho tiempo. Y el señor Atos Costas, que está a la derecha, él era consejero en la Argentina y llegaba a Bolivia cuando llegaba el señor Khamsi o el doctor Mohajer. Entiendo por el libro que el señor Khamsi era un amigo muy querido por el doctor Mohajer y era su compañero de viaje también. La foto de la derecha, ustedes pueden ver algunos amigos que quizás puedan reconocer. Yo reconozco algunas caras, pero he perdido por los años los nombres, ¿no? En Bolivia viví más o menos, creo que viví como 33 años y en Panamá ya estoy 42 años. Entonces, más tiempo he vivido en Panamá y conozco más los asuntos de la fe en Panamá que lo que pude absorber en Bolivia. Pero estas son bellas fotos del recuerdo, estas son sacadas de internet.
Y esta es una foto que yo quedé encantado cuando la vi. En el número 1 está doctor Oladi, número 2 está el doctor Mohajer, número 3 el señor Kamsi, el número 4 el señor Manucher Shoaye y el número 5 el señor Atos Costas. No he podido identificar a otros amigos, pero quizás ustedes pueden identificar también. Esta es una hermosa foto del recuerdo y muestra cómo el doctor Mohajer estuvo en La Paz, estuvo en Santa Cruz, estuvo en Cochabamba y posiblemente ha debido estar en otros lugares que yo he perdido porque, como les dije, yo escuché al doctor Mohajer toda mi vida. Cuando me vine a Panamá, lo primero que yo hice fue visitar el área indígena en la montaña de Soloy, donde ahora tenemos un sitio de aprendizaje y también tenemos una comunidad que ha pasado el tercer hito, que está en las fronteras del aprendizaje, ¿no? Y el instituto que esta comunidad maneja se llama Instituto Mohajer, Ramatullah Mohajer. Entonces, el Consejo Regional, que ahora hay un Consejo Regional, tiene ya cerca de 15 años, y el Consejo Regional maneja esto y es una comunidad de avanzada, sumamente adelantada para lo que es la ciudad. Yo estoy en una ciudad que estamos en un segundo hito y estamos luchando por alcanzar el tercer hito. Doctor Mohajer solía decir, y he escogido algunas frases especiales de él, solía decir: tú puedes llevar alegría a los corazones de los bahá'ís, ayudarles en su servicio y enseñar. Otra frase importante era: si perdemos un momento, no podemos recuperarlo en siglos venideros. El doctor Mohajer dijo: si los jóvenes apuntan a la luna, podrían atrapar un águila. Y si apuntan al águila, atraparán la roca. Dijo que cuanto más remota es un área, mayor receptividad encontrarán. Las tribus comparten nuestras ideas de unidad. Debemos pensar que un año es un mes y debemos apurarnos. Algunos países dicen que escalonan los planes, de hecho, los están posponiendo. En sus escritos, Baha'u'lláh dice que la gente no se da cuenta del valor del tiempo. Si perdemos un momento, no podremos recuperarlo en los siglos venideros. El Bab dice que es mejor para ti si un hombre acepta la fe, un noveno de un noveno, de un décimo, de un décimo, de un instante antes. Nuestro trabajo nunca termina. Incluso las personas que mueren no han terminado sus tareas. También dijo: cuanto menos expectativas tienes, menos logras. Hubo un tiempo, solía decir, en el que algunos amigos mencionaban a la Asamblea Nacional y le exigían que ponga más disciplina espiritual a los participantes durante las campañas de enseñanza y los cursos de instituto, comentó. La Asamblea Nacional decidió relajar las condiciones y dejar que los amigos sean más normales en su servicio a la fe. Cuando le dijimos al doctor Mohajer esto, de repente se puso de pie muy triste. Me pidió una hoja de papel y escribió en ella: cuanto menos esperas, menos logras. En el reverso escribió en persa 3 versos de un poema, según se informa, uno de los favoritos de Mullah Hussein.
sobre los peligros de buscar consuelo y la importancia de del esfuerzo extremo para tener éxito en nuestras actividades. Atesoro este pequeño trozo de papel, dice el escritor de este trabajo, que es la esposa del doctor Mohajer, la señora Furután. Y dice: lo utilizo para recordarme las valiosas lecciones que aprendí de él. También él solía decir que debemos hacer lo imposible. En el momento en que te separas puedes tener éxito. Baha'u'lláh lo ha dicho. Baha'u'lláh dice que en su reino tiene leones de desprendimiento que hacen lo imposible porque los libera, conquistarán el mundo para él. Sé uno de esos leones. Lo único necesario es el desapego de lo que tienes. Y esto es lo que yo escuché en aquella reunión, que debemos desapegarnos de todo para poder crecer espiritualmente y poder hacer. Y esa fue la razón por la que decidí salir de mi medio, que estaba muy cómodo, y poder salir y ver qué podía hacer. Tanto, dijo el doctor Mohajer, si estás trabajando en bancos como en oficinas, cuidando el futuro, todas las cosas se pueden posponer 3 o 6 meses. Puedes tomarte tus vacaciones pagadas o sin paga, pero solo piensa que el plan que nos pone la causa no se puede posponer. Y aunque sea difícil o nos parezca imposible, lo debemos hacer, porque si no lo hacemos, ¿qué pasará con todos nosotros? El guardián, dijo Mohajer, el guardián solía decir: en última instancia, el éxito de todos los planes depende de los bahá'ís individuales